Candidatos del PJ, Alperovich y Mansur. Está acá Alfonso Pratgay, hoy en Más Info, para pensar la Argentina desde Tucumán, para pensar la política, los aprendizajes de la política de un hombre que ha recorrido distintos mundos a lo largo de su carrera profesional. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias a vos, Luciana, es un gusto estar aquí. ¿Qué dicen las encuestas? Muy temprano para medir candidaturas, incluso es temprano para definir candidaturas. Yo lo que te puedo comentar y lo que te puedo contar es lo que vivo en mis recorridas en Tucumán, ¿no? Y lo que se ve es que los tucumanos están cansados de muchos años de un régimen del aparato del PJ que ha retrasado muchísimo la provincia. Y lo ves en todos los indicadores, ¿no? Los indicadores de cloacas, de caminos, de infraestructura, puentes que duran 2 años porque se los lleva la inundación. Evidentemente es mucho lo que se ha robado, es mucho lo que se le ha estafado al tucumano en todos estos años. Y lo que veo es que hay un grito silencioso por el cambio, ¿no? Parecido a lo que vimos a nivel nacional en el 2015, que lo supo interpretar Cambiemos y que lo supo encarnar en la candidatura del ingeniero Mauricio Macri. Bueno, es un clima parecido el que se está viviendo hoy en Tucumán, ¿no? Y yo estoy trabajando en esa línea, en la línea de tratar de que todos juntos, en el espacio de Cambiemos, tengamos una alternativa que le pueda ganar al PJ en Tucumán. Ahora, ¿qué chances reales hay de eso? Entiendo que tu percepción es esa en los recorridos, pero lo cierto es que es una provincia que, desde el regreso de la democracia en el 83, votó siempre PJ, salvo los años de gobiernos de Bussi, entre el 95 y el 99, aún con datos muy claros de que la pobreza se ha vuelto endémica, que volvió a crecer este año comparado con el año pasado, y sin embargo la ciudadanía sigue eligiendo PJ. ¿Qué pasa en esa sociedad? Vos notás ahora un hartazgo, pero ¿qué pasó en esa sociedad que durante 30 o 35 años votó de esa manera sin resultados que cambiaran el rumbo? Yo creo que no han tenido alternativas suficientemente claras, no ha habido un liderazgo suficientemente claro en la oposición. Es la misma pregunta que se hacía o le hacían a María Eugenia Vidal cuando recorría el conurbano, ¿no? Yo no sé cuánta gente realmente creía que María Eugenia podía ganar. Y ella percibió esto mismo que yo te digo que estoy percibiendo en Tucumán, que hay un hartazgo y hay una vocación de cambio. No sé si serán las redes, si será que hoy hay más conectividad, pero evidentemente dejó de ser una cuestión la de el tucumano que acepta mansamente la realidad y pide un cambio. Ya con el intento de Cano en el 2015, recordarás, sí, con la apertura de las urnas y toda esta discusión, bueno, hubo una primera reacción donde evidentemente las cosas han cambiado, pero que cambien las cosas no significa que la mesa esté servida para la oposición. Claro. Hay que trabajar para revertir muchos años de aparato, ¿no? Hay que estar en Tucumán, y esto sucede en muchas otras provincias de Argentina que tienen esa impronta, donde el aparato del PJ llega antes que el Estado, porque el que está a cargo del Estado deja que el que llegue sea el aparato del PJ, ¿no? Te sacan, ayer me decían en Alberdi, una recorrida en Alberdi, bien al sur de Tucumán. Si vos vas al hospital en Alberdi y no tenés los medicamentos. Ahora, si vas al puntero que responde al gobernador, enseguida conseguís los medicamentos, ¿no? Entonces sí, hay una usurpación del Estado por parte del PJ. Y esto creo que hoy está más claro que en cualquiera de los últimos 30 años. Pero entonces, ¿cómo se revierte eso? Porque desde la oposición no contás con esos recursos del Estado y no podés hacer una política clientelar con esos recursos. ¿Cómo se...? Ni querríamos hacerlo, ¿no? Exactamente, ¿cómo se hace? Se revierte escuchando, empatizando, estando cerca, caminando, conociendo de primera mano los problemas, las ansiedades y las dificultades. Y tratando de obrar en consecuencia, digamos. O sea, vuelvo al caso de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién pensaba que se le podía ganar al aparato del PJ más extendido, que es el del conurbano? Bueno, ¿Vos podrías ser la María Eugenia Vidal de Tucumán ganándole a Mansur, a Alperovich y al aparato peronista? Yo voy a trabajar para que surja el equivalente a María Eugenia Vidal. Lo que tenemos que hacer primero es unificar una postura dentro de Cambiemos. Tenemos el problema que todos queremos tener, que es
sobran candidatos. Entonces Sí. la discusión no es tanto la candidatura, sino la unidad detrás de un candidato o de una candidata que pueda efectivamente, yo creo que lo que hace falta para Tucumán en estos momentos es un candidato o una candidata que represente una bocanada de aire fresco, que sea algo realmente nuevo, que tenga liderazgo no solamente provincial, sino también nacional, y que tenga ganas de ganar, ¿no? Porque muchas veces las oposiciones al PJ en el interior son oposiciones dignas, ¿no? Un poco lo que le pasa a los Pumas a veces, ¿viste? Sí, Que, sí, sí. uy, otra derrota digna de los Pumas. No, yo creo que esta vez tenemos que ganar. Sí, No alcanza ganadores con- morales, pero no ganadores en las Exactamente. urnas. Y- Me parece que esa descripción coincide con vos, la descripción del perfil de candidato. Bueno, si toca ser candidato, con mucho orgullo lo haré, pero es muy temprano para definirlo. Pero confirmame si existió una reunión en el gobierno en donde se analizaron encuestas que te dan muy, digamos, muy favorablemente comparativamente con otros posibles candidatos de Cambiemos. No, la verdad que no lo sé. Yo llegué anoche de Tucumán, así que no. No Si hubo una reunión, yo no No participé. estabas ahí. Alfonso, bueno, esta sociedad tucumana ha votado durante décadas al PJ, interregno de Bussi, que también es un voto fuerte, ¿no? Un gobernador, un interventor de la provincia durante la dictadura militar, que debió renunciar a su cargo por fue destituido por crímenes de lesa humanidad, un perfil de provincia particular. Y hace poco se discutió, por ejemplo, en la legislatura de Tucumán, la posibilidad de un proyecto de ley que prohibiera el aborto en caso inclusive de violación, que es algo que está incluido en la legislación nacional y está permitido, ¿no? ¿Cómo se presenta un candidato que tiene una posición racional ante las cuestiones, ante una sociedad que tiene ese tipo de sesgos? Primero, insisto, por si no quedó claro antes, yo no soy candidato. Un político que recorre la provincia y quiere construir en esa política. Yo estoy tratando de ayudar a que Está gane bien. una alternativa. Saquemos la palabra candidato. Y que nos represente el mejor candidato de todos. Bien. Lo segundo es, cada sociedad tiene su particularidad, tiene su impronta, tiene su historia, tiene sus vicisitudes. Me parece que no podemos juzgar desde un lugar muy lejano lo que sucede en Tucumán, La Rioja o en cualquier otra provincia. Lo que sí creo es que, bueno, para eso están las instituciones, para eso los representantes de los tucumanos tienen las discusiones que quieren tener, pero por supuesto que esto se da en el marco de una república federal, ¿no? La discusión de estos días es sobre el protocolo del Ministerio de Seguridad. Bueno, es la misma discusión. Me parece que no nos tenemos que dejar llevar por el envión a veces demagógico de algunas discusiones en caliente. Argentina necesita, somos tantos los que decimos que tenemos que ir cerrando la grieta. Bueno, una manera de cerrar la grieta es proponer las cosas como una política de Estado y discutirla en los ámbitos en que hay que discutirlo, ¿no? Entonces la propuesta que vos decís, más allá del mérito o la conveniencia que pueda tener para la sociedad en cuestión, tiene que atravesar, digamos, los distintos mecanismos y tiene que sujetarse al derecho, ¿no? Hay un tema muy interesante de las democracias modernas que es esta tensión entre los perdedores de la globalización, que de alguna manera representan valores más tradicionales, y un sector social que algún autor británico llama la meritocracia cognitiva, que vive en las grandes urbes y tiene valores liberales mucho más progresistas y de avanzada respecto de cuestiones como el aborto o la elección de género. Vos estás recorriendo e intentando ayudar en una provincia que está sesgada hacia un lado más conservador en ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, el tema de la ESI, de la educación sexual, de la Ley de Educación Sexual Integral, las dificultades que hay en Tucumán para implementarla y la resistencia. Hay un grupo de padres por el derecho a decidir, que han iniciado una acción penal contra el ministro de Salud y el ministro de Educación por el modo en que se está implementando la ESI en las escuelas, acusándolos de estar introduciendo ideología de género. ¿Cómo ve un hombre formado, cosmopolita como vos, ese tema y qué, si tuviera la posibilidad de influir en la política tucumana, qué haría con la ESI? No creo que sea una prioridad, con todo respeto, Luciana. Puede parecerlo desde el puerto, ¿no? Desde Buenos Aires.
Los porteños están muy acostumbrados a ver siempre las cosas con su propia lupa. La verdad que hoy la prioridad en Tucumán pasa por otro lugar, ¿no? Pasa por la inseguridad, pasa por el narcotráfico, pasa por la falta de infraestructura. Ayer en Bellavista hicimos una recorrida con el intendente que está haciendo una gran gestión, Sebastián Salazar. Y él me mostraba, está terminando un programa de 250 baños modulares. Que efectivamente lo que hace el municipio es va a la casa del vecino y le cambia la letrina por un baño completo modular. Y ellos ya tienen muy medido cómo a partir de esa mejora, toda la familia empieza a funcionar de otra manera, te lo podés imaginar, ¿no? Claro. Entonces, estas son las prioridades que tenemos que atacar en Tucumán, ¿no? No, me queda claro que en un territorio con tantas deudas sociales, las prioridades son varias. Pero te leo estas cifras, Alfonso. Dale. Embarazo adolescente. Hay 30.000 nacimientos por año en Tucumán, más de 5.000 son de adolescentes. 68% no planificados de esos 5.000 embarazos de adolescentes, o sea, madres adolescentes. Están los embarazos adolescentes por arriba del promedio nacional, que es del 15%, y el 95% de las adolescentes encuestadas, en el trabajo que estoy citando, nunca usaron un método anticonceptivo. La Ley de Educación Sexual Integral tiene información clara acerca de cómo manejar la vida reproductiva con opciones diversas, y no es solamente una discusión de si el sexo es biológico o es una construcción cultural. Aún con estas cifras de embarazo adolescentes en la provincia de Tucumán, ¿te parece que la ESI no es una prioridad? A ver, no son muy diferentes. Los números que vos planteaste no difieren demasiado de lo nacional. Y en todo caso la ESI es una ley nacional, o sea que me parece no hay mucha discusión respecto de que si hay una ley que es nacional y se aplica al territorio... No está la ley de implementación de la ESI en Tucumán, no está aprobada. No, ya lo sé que no está, claro. ya lo sé que no está, pero es una ley nacional que fue aprobada por los representantes del pueblo de la nación y por los representantes de las provincias. Lógicamente lo que tendría que hacerse es implementarse la ESI y en todo caso ajustarla a cuáles son las preferencias de la sociedad tucumana. Pero insisto, hace 1 año y medio que estoy recorriendo Tucumán, nunca, ni en una sola recorrida, nadie se refirió a la ESI. Nadie se refirió ni siquiera tampoco al problema de cómo resolver esta cuestión que vos te estás planteando, porque los problemas son mucho más profundos que eso. Sin perjuicio de eso, por supuesto que... ¿Pero no es un problema profundo el embarazo adolescente? Es un problema cultural profundo que no define a Tucumán como un lugar muy diferente de los otros, ¿no? Y por supuesto que habría que avanzar en esa misma línea, en la línea de las sociedades más avanzadas. Cuanto más conocemos, más libres somos y mejores son nuestras decisiones. Eso implica muchas de las sociedades más avanzadas tienen legislación a favor del aborto. ¿Estás de acuerdo con esas legislaciones? No, yo no estoy de acuerdo con esa legislación. Es un debate que creo que hay que darlo con su tiempo y su debida forma. Y me parece que no fue bueno tampoco la manera en que se planteó durante este año. Y tampoco ayudó demasiado a lo que dijimos en su momento durante la campaña de que uno de los principales ejes era unir a los argentinos, ¿no? Me parece que todas estas son cuestiones muy importantes, pero creo que también hay que atender las cuestiones urgentes, ¿no? Y estamos, la situación de zozobra económica que se vive en todo el territorio argentino se ve con mucho más claridad en lugares más difíciles como es la provincia de Tucumán. Desde esa provincia, mirando las variables económicas, macroeconómicas que vos conocés tan perfectamente, una estructura dolarizada, la gente sigue pensando en términos de dólar en Argentina, falta de exportaciones, alto nivel tributario. ¿Cuál es el tema que más pesa a una provincia como la de Tucumán? Bueno, son muchos, la verdad que son muchos. Hay una infraestructura totalmente obsoleta, es muy difícil para un pequeño productor ser competitivo en el interior de Tucumán porque prácticamente no funcionan los caminos, las rutas.
hay una desventaja enorme respecto de cualquier otra pyme en el resto del país y bueno, fuera del país. No obstante ello, la creatividad de los tucumanos se ve todo el tiempo, ¿no? Esta vez, ayer estuve en una planta de limones. Vos sabés que Tucumán es el principal exportador de limones del mundo, ¿no? El gran desafío que tenemos que agregarle a esa capacidad y a esa creatividad es valor, ¿no? Nosotros tendríamos que ir de la fruta a los distintos niveles, ¿no? Hoy se exporta jugo, pero habría que avanzar en otras dimensiones y otros subproductos del limón, pero para eso hacen falta reglas de juego no solamente precisas y estables, sino también que promuevan la producción. Y bueno, y una de las cosas que ha tenido la gobernación de Mansur es ir sacándole cada vez más a los pequeños productores a través de una presión tributaria que ya se hace insostenible, ¿no? No sé si es la provincia que tiene mayor tasa de ingresos brutos, pero si no es la mayor anda por ahí, ¿no? Y en el último pacto fiscal de los gobernadores con el gobierno nacional, al Estado Nacional se le escapó la tortuga porque establecieron una baja gradual de los impuestos, del impuesto a los ingresos brutos, pero no fijaron un punto de partida. Entonces Mansur rápidamente se apresuró a través de la legislatura para subir la tasa de ingresos brutos, que además te lo cobran por anticipado en las distintas etapas de la cadena de producción. Termina siendo un impuesto realmente muy extractivo y que dificulta el despegue de la producción, ¿no? Alfonso, me imagino que habrás estado atento al G20 y Sí, claro. esta batalla campal en el mundo entre políticas proteccionistas y la voluntad de sostener el libre comercio y el multilateralismo. Alguien como vos, con una formación económica tan impecable y con una experiencia en el mundo de las finanzas, en el mundo de la política y la economía como ex ministro de Hacienda, ¿sigue creyendo que esos dos caminos son incompatibles o hay un momento en que la historia de un país debe tender hacia uno de los costados del debate, de los polos de este debate, tiene que ser proteccionista y en otro momento más abierto en sus fronteras? ¿Y en qué punto estaríamos? No, yo creo, yo nunca creo en los extremos, más allá de mi ideología y de los libros que he leído. Me parece que es el sentido común y el justo medio al que hacía referencia Aristóteles, no estamos inventando nada nuevo, ¿no? Creo que polarizar el debate poniéndolo en términos de proteccionismo absoluto o apertura plena es la mejor manera de no encontrar una salida, ¿no? Del mismo modo que proponer multilateralismo sí o bilateralismo, creo que siempre hay un camino en el medio. El G20 lo que está, volviendo al G20 y yendo a la discusión más amplia del libre comercio, es muy interesante porque hoy ves a China defendiendo la bandera del libre comercio y Estados Unidos, en apariencia por lo menos, defendiendo la del proteccionismo, claro, que es lo que uno no esperaría. Pero la verdad que tampoco podés ir a esas etiquetas, ¿no? Por ejemplo, yo lo miro de la perspectiva de Argentina. Sí. Para Argentina no hay país más proteccionista que Estados Unidos. Teniendo en cuenta la mezcla de productos que nosotros le exportamos a Estados Unidos, tenemos un arancel promedio, porque muchos de esos productos son agrícolas y porque el lobby agrícola es muy importante en Estados Unidos, que hace muy difícil para el productor argentino competir en Estados Unidos. Entonces, y eso no es de ahora de Trump, eso es de toda la vida. Entonces, vos me haces esta pregunta y yo te la contesto con la perspectiva de Argentina. Bueno, para Argentina, Estados Unidos nunca ha sido un mercado abierto. Claro, no hay novedad. No hay novedad. Lo que creo es que en la discusión más interesante, que es cómo se va insertando Argentina en el mundo, creo que lo que Argentina tiene que hacer desde la Cancillería es una política comercial integral en la que, yo me beneficio de la apertura comercial, pero siempre protegiendo en la medida de lo posible las industrias que puedan estar
en desventaja relativa respecto del mundo, ¿no? Y también, bueno, fomentando y poniendo el foco y empujando a aquellos sectores a los que yo quiero efectivamente ayudar a que se desarrollen, ¿no? Me parece que no hay una postura ni tan pura en un lado ni en el otro, ¿no? ¿Y crees que el gobierno nacional está en esa tesitura más pragmática, buscando los huequitos? No, me parece que el gobierno está demasiado ocupado en ordenar la macroeconomía, ¿no? No creo que, y tampoco creo que el G20 haya sido una oportunidad para avanzar en una buena política comercial de Argentina. Pero bueno, las prioridades son las prioridades. ¿No fue una buena oportunidad porque fue una oportunidad perdida? No, me parece que el foco estuvo puesto en otro lugar y creo que estuvo bien. Me parece que el saldo de la reunión del G20 para Argentina y para la proyección, por lo menos, de la presidencia de Macri al exterior ha sido muy positiva. Y la verdad que fue un evento muy positivo. Esto nació cuando yo estaba en el gobierno y parecía un plan demasiado ambicioso cuando propusimos en China que fuese Argentina el anfitrión de la reunión del 2018. Y creo que desde entonces el gobierno ha ido integrando a todos los ministerios y creo que ha sido un éxito la reunión del G20, pero bueno, ha sido un éxito en lo que se esperaba que podía ser, que es un éxito protocolar. Una cosa es, digamos, la discusión protocolar y otra cosa es la discusión concreta de cómo nos beneficiamos como país. Parece insuficiente el éxito protocolar para una envergadura, un no, evento no de me tanta parece insuficiente, no, porque tiene una cantidad de beneficios, ¿no? Es volver a poner a Argentina en el mapa, volver a integrarnos en muchas dimensiones en las que Argentina no estaba integrada. Es una cosa muy grande. Protocolar en ese sentido, no de protocolo superfluo y decorativo. No, claro, sí, protocolar sí, en términos de conversación global entre los líderes. Hay muchos sectores privados que están muy atentos a la relación entre los presidentes de su país y el presidente del país en el que van a invertir, ¿no? Claro. Y fue muy fuerte ver en Argentina esos más de 20 líderes mundiales que representan, bueno, casi el 90% de la producción mundial, juntarse acá y tener todo lo que vimos en televisión que no te lo voy a explicar. Me parece que ha sido un gran éxito lo del G20. Creo que tenemos que tener también, como argentinos, siempre estamos pidiendo resultados inmediatos y que los podamos medir hoy mismo. Bueno, estos resultados van a llegar con el tiempo, pero sin ninguna duda que cuando miremos con perspectiva, la reunión del G20 en Argentina va a terminar siendo un hito del cual nos vamos a acordar y del cual seguramente van a venir resultados concretos más adelante, ¿no? Alfonso, el gobierno tiene muchas proyecciones para el año que viene y muchas metas y objetivos, pero hay algunas que no, algunos de los modos de llegar a esas metas no son controlables, como pasó este año con la sequía, ¿no? Si se da un problema climático y el cambio climático trae mayor cantidad de problemas climáticos, puede volver a suceder lo mismo o peor, porque sería la segunda vez que nos resta un ingreso. Este año fue de $7.500 millones por causa de un tema climático. ¿Cómo se hace para que una economía despegue y deje de ser tan dependiente de algo inmanejable como es el clima? Bueno, hay que tener equilibrio macroeconómico. Eso es, cualquier economía que dependa del clima es una economía que todavía no resolvió sus problemas, ¿no? Y ojalá el inconveniente que tuvo Argentina este año hubiera sido solamente la sequía. La sequía fue un factor, como bien decís vos, exógeno, no controlable, sí previsible, porque el año pasado ya todos sabíamos que iba a haber una sequía, o sea que no creo que eso haya sorprendido al gobierno. Me parece que lo que lo sorprendió al gobierno fue la incomprensión del fenómeno de fondo, y el fenómeno de fondo era que Argentina estaba exportando muy poco para todo lo que importaba. Déficit de la cuenta. El déficit comercial o de balanza corriente, que bueno, los países que sufrieron este año no fueron los países que tenían déficit fiscal. Creo que el gobierno erró esa parte del diagnóstico, ¿no? Y sobre todo durante el año 2017, que se fue deteriorando muchísimo la balanza comercial y que se tomaron algunas decisiones que llevaron a un atraso del tipo de cambio, y ese atraso del tipo de cambio para las autoridades del momento parecía no ser un problema.
Bueno, estas cosas cuando se materializan de golpe, ¿no? Yo recuerdo a principios del año pasado, perdón, a principios de este año, enero de este año, una conversación con un ministro, no viene al caso quién era el ministro, que me preguntaba: Alfonso, ¿por qué estás tan preocupado por el balance comercial? ¿Me puedes explicar? Bueno, cuando un ministro importante del área económica no se preocupa por algo tan grande como el elefante del balance comercial, no hay que sorprenderse después de los resultados, ¿no? Así que yo creo que no se lo podemos adjudicar a la sequía, hay factores mucho más profundos y tampoco podemos estar rezando para que no vuelva la sequía o la inundación. Lo que tenemos que hacer es ordenar la macro, ¿no? Y creo que este año fue un año de elección para el gobierno que pensó que porque la economía empezaba a crecer y porque estábamos de a poco reduciendo el déficit fiscal, entonces ya habíamos ordenado la macroeconomía. No, el camino es mucho más largo porque fueron años de distorsiones, no solamente el kirchnerismo, pero fundamentalmente el kirchnerismo, y eso lo que requiere es una sintonía fina permanentemente, ¿no? Y creo que también, aprovecho, me parece que era muy difícil tener esa sintonía fina con el arreglo ministerial con el que arrancó el gobierno, ¿no? La dispersión de responsabilidades. Alfonso, eso que vos ves ahora, lo aprendiste porque sos un hombre que llegó de los mercados globales con enorme experiencia y muchos de los que están en el gobierno hoy tuvieron experiencias parecidas en la construcción de sus carreras y sin embargo cometieron estos errores. ¿Cómo se aprende a ser político con un perfil tan venido del mundo de las finanzas y tan macro? Bueno, se aprende andando, ¿no? Se aprende al andar, como decía el poeta. Yo tuve todo aquello, pero también he tenido mi oportunidad de meterme en el barro de la política, ¿no? Yo fui diputado nacional y la verdad que la experiencia como diputado nacional es una experiencia inigualable, ¿no? Porque te ordena muchísimo en las prioridades y en el manejo de lo ideal y lo posible, ¿no? Como bien decía ayer Emilio Monzó, reivindicando la rosca, ¿no? Me parece que lo que le ha faltado quizás al gobierno bueno, durante buena parte del año pasado y de es poner en su justo valor la rosca no entendida de un modo peyorativo, sino la herramienta de la política para llegar a los consensos, ¿no? Y me parece que mientras Argentina no tenga un armado institucional en el que, un gran acuerdo nacional, a eso me refiero, en el que podamos definir cuáles son las 10 prioridades sobre las cuales vamos a trabajar, independientemente de quién nos gobierne, bueno, la cosa va a estar frágil para los inversores de adentro y también para los inversores de afuera. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias Muy a vos, valiosa Luciana. Esta conversación. Fue Alfonso Pratgay, que está mirando a Argentina desde Tucumán, la tierra de su padre y de su abuelo, donde crearon un ingenio y además saltaron también, tu abuelo saltó a la política desde allí, ¿no? Bueno, vamos ahora a un corte después de esta extensa y profunda conversación.